Y en esta oportunidad, en estas circunstancias especiales por las que vive el Perú y el mundo, en medio de una pandemia, que una de las indicaciones que tenemos que respetar obligatoriamente todos los peruanos, todos los ciudadanos, autoridades o no, es de mantener el distanciamiento social. Entonces, hoy hemos tenido una importante reunión del Foro del Acuerdo Nacional. Este foro que reúne a todos los actores que conforman la sociedad civil, las autoridades, los diferentes niveles de participación de trabajadores, de partidos políticos, de empresas, en este esfuerzo de trabajar de manera conjunta, donde son más de 50 los miembros de este foro nacional, del Acuerdo Nacional. No podíamos hacerlo en un solo ambiente. Esto ha sido una reunión como ahora se tiene que hacer de manera remota, ¿no? Cada quien desde su oficina ha participado. Como parte del gobierno hemos intervenido en esta reunión 128 del Acuerdo Nacional, y acompañándome para esta reunión el primer ministro, la ministra de Economía y Finanzas, el ministro de Salud, la ministra de Trabajo, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Agricultura. También ha estado conectada en línea la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ha sido una muy importante reunión que ha superado las 3 horas, porque no solamente han habido intervenciones iniciales de los secretarios ejecutivos del Foro Nacional, el Acuerdo Nacional, como es el señor Javier Iñiguez, quien ha dejado esta responsabilidad y ha cedido la posta al doctor Max Hernández. Ambas personalidades sumamente respetadas por toda la ciudadanía, por sus características, no solamente intelectuales, profesionales, sino personalidades que concitan el diálogo, que promueven la búsqueda de consensos, y en este espacio del Foro del Acuerdo Nacional su participación ha sido muy importante, ¿no? El doctor Iñiguez cede la posta al doctor Hernández, y hoy hemos tenido una amplia reunión donde el tema ha sido precisamente la pandemia que vive el mundo, y en este caso específico nuestro país, referido al COVID-19. No solamente hemos escuchado a ellos dos como directivos, sino también ha participado el Premier, la ministra de Economía. También había una exposición referido al tema de cuál es la situación de la evolución de la enfermedad en nuestro país, con cifras, con datos, con estadísticas, para que en función de esa información puedan intervenir, y aquí lo tengo anotado con los sustantivos, lo sustancial que ha dicho cada uno de los participantes. 18 miembros del Foro del Acuerdo Nacional. Están representantes de los gobiernos regionales, de la Sociedad Nacional de Industrias, tenemos representantes de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, de la CONFIEP, también de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República. Tenemos representantes del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. La CGTP también ha tenido las centrales sindicales, Conveagro, la Coordinadora de Frentes Regionales, en fin, y los partidos políticos, como lo hemos dicho también, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, ha sido una reunión valiosa, porque son diferentes puntos de vista sobre una misma realidad, ¿no? Y como bien lo resumía el doctor Max Hernández, al terminar esta reunión, él manifestaba que en esta más de 3 horas se han escuchado propuestas y se han escuchado demandas, y que lo importante es lograr de esas propuestas y demandas llegar entre todos a consenso. Y de eso se trata el Acuerdo Nacional.
Por ello es que, como conclusión final de esta reunión, se ha determinado mantener un grupo de trabajo de actividad permanente, donde el gobierno va a participar a través de la presidencia del Consejo de Ministros, el premier aquí presente, con estos grupos de trabajo para que no queden solo como propuestas y aportes sueltos, sino que se vaya trabajando documentos para que de esta forma se puedan también enriquecer las decisiones que como gobierno tenemos que tomar permanentemente. Todos los días tomamos decisiones. Esto es una enfermedad nueva, compleja, que nos obliga a tomar las mejores decisiones. Sin embargo, lo que hace un mes podía ser la mejor decisión a la luz de los resultados, requieren los ajustes necesarios para tener mejores resultados. Y eso no ocurre solo aquí en el Perú. Hemos visto a nivel mundial que cuando empezó esta pandemia se analizaron diferentes alternativas de tratamiento para esta enfermedad, siempre tratando de buscar los mejores resultados. Y ese tratamiento en estos últimos 3 meses han ido variando semana a semana, tratando de ajustar en función de lograr los mejores resultados para la población que está afectada por el virus. Población que en un porcentaje grande no tiene síntomas, pero sí, en un porcentaje menor, pero importante, tiene síntomas e incluso síntomas que agravan y que en algunos casos lamentablemente lleva hasta la pérdida de vidas humanas. Entonces, esta reunión, que es la número 128, hicimos recuerdo que la reunión 127, la anterior, fue a fines del año pasado, donde veíamos cuál era el informe que Naciones Unidas presentaba sobre el índice de desarrollo humano en el Perú. Y veíamos que había mejorado este índice de desarrollo humano en el Perú, pero el principal problema que vimos en esa reunión del Acuerdo Nacional era de que el índice de desarrollo humano del Perú promedio era engañoso, porque en algunas regiones, en algunas ciudades, en algunos centros urbanos, tenías un alto índice de desarrollo humano que escondía un índice de desarrollo humano bajo en varias regiones del Perú, pero que al hacer el promedio nacional tenías un índice promedio aceptable, pero que escondía precisamente la desigualdad que tenemos en el país. Esa desigualdad hoy la volvemos nuevamente a notar. Vemos regiones en el Perú que los efectos del coronavirus, del COVID-19, no son tan fuertes, ni tan complejos, ni devastadores como en otras regiones. Entonces, esas desigualdades son las que tenemos que trabajar y tenemos que compensar como gobierno. Donde más efecto haya de esta pandemia, de esta enfermedad, es donde tenemos que poner mayor esfuerzo. Pero así como instituciones, autoridades, tenemos que poner mayor esfuerzo, también la propia población, que es lo más importante para poder combatir esta enfermedad, también tiene que poner mayor esfuerzo. Entonces, ese es el compromiso. Este es un trabajo arduo. Esto nos obliga a renovar día a día los esfuerzos. Cada día nos ponemos nuevas metas, nos ponemos nuevos objetivos y comenzamos a trabajar duro para alcanzarlos. Vamos encontrando algunos resultados que dan cierta luz de esperanza y eso nos fortalece, pero también vemos algunos resultados que no son necesariamente los que esperamos, pero eso no nos desanima, también nos fortalece, porque tenemos que seguir trabajando hasta lograr el objetivo. Y por eso que hoy, cuando vemos que 5 de mayo, estamos 5 de mayo y hay que tener en cuenta que estamos ya en plena estación de otoño, y podemos ver de que el clima ya va cambiando, y va cambiando aquí en Lima, la capital de la República, como va cambiando a nivel nacional, y eso nos obliga a ser incluso más cuidadosos de lo que estamos haciendo. Estamos a mes y medio del inicio del invierno, ¿no? Y el invierno ya de por sí trae friaje, trae heladas, que todos los años
sin coronavirus genera problemas en la salud de las personas. Entonces, la situación de entrar a una temporada fría, sumada a una enfermedad como la que estamos sufriendo en el Perú y en el mundo, hace que tengamos mucho mayor cuidado. Estamos trabajando en ello y hay algunas alertas de heladas en algunas regiones del país y entonces tenemos que seguir trabajando y eso no hace otra cosa que obligarnos a redoblar los esfuerzos en cada una de las acciones que hacemos. La información que nos dan al día de hoy es que ya hemos superado las 400.000 personas muestreadas. Hace poco más de un mes hablábamos de 20.000 personas muestreadas, imagínense, y ahora tenemos más de 400.000 y la cantidad de muestras diarias que hacemos en personas es ya alrededor de 20.000. Hemos superado incluso la meta que nos habíamos propuesto inicialmente con el Ministerio de Salud. Y eso nos muestra resultados como que a la fecha tenemos 51.189 pruebas que han arrojado como positivo, ¿no? Y que de esas 51.000 pruebas positivas tenemos 5.509 pacientes que se encuentran hospitalizados en los diferentes hospitales de salud, del MINSA, de Lima, de regiones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Y hay ya 709 pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Pero todavía seguimos incrementando la oferta de camas UCI. Y esta semana van a llegar el primer lote de los ventiladores mecánicos que fueron adquiridos al inicio de esta enfermedad. Y adicionalmente también ya se ponen en servicio los primeros ventiladores mecánicos que han sido producidos aquí en el Perú, ¿no? La Marina de Guerra ya saca el primer lote y lo pone a disposición de los hospitales del Perú esta semana. Y también se incorporan ya el primer lote de ventiladores que se compraron en China y que la semana pasada ya los entregaron. En consecuencia, cuando vemos que la cantidad de disponibilidad de camas UCI se va acortando, disminuyendo, otro esfuerzo más nos permite ampliar la oferta, como decíamos, para llegar en esta semana hasta las 1.000 camas UCI para poder seguir atendiendo. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que en algunas regiones ya estamos llegando al límite de camas UCI y de hospitalización y por eso estamos llevando hospitales de emergencia que se montan rápidamente para seguir atendiendo a la cada vez mayor cantidad de pacientes que requieren esta atención. Nos referimos principalmente a dos regiones del país, que es la región de Loreto y la región de Lambayeque. Los ministros, los equipos de trabajo permanentemente están yendo a esas dos regiones para atender una situación muy delicada y que seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para poder atender. Dentro de la evolución de la enfermedad en nuestro país, hoy también hubo una corta exposición sobre más o menos la curva de cómo se ha ido dando en estos 51 días que estamos del estado de emergencia y que estamos prácticamente 60 días, 2 meses, desde que se anunció el primer caso. Recuerden, el 6 de marzo se dio el primer caso y hoy estamos 5 de mayo. Hace 2 meses se dio el primer caso y hay 2 láminas nada más que quisiera destacar para que los puedan ver ustedes y toda la población, que una investigación llamemos científica, independiente, habían hecho sobre el análisis de la data que tenemos en estos 2 meses en el Perú, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí hay una lámina y que ustedes la tienen en la pantalla de sus televisores, donde se ven las 3 tipos de curva, ¿no? Y podemos ver que hay una curva que es la más alta, la que tiene el pico más alto. Ese pico más alto
es la curva de qué pasaría, qué hubiera pasado en el país si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Si es que simplemente nos enteramos de que llegó el COVID-19 dentro de nuestras fronteras y no hacíamos nada. Entonces, la evolución de contagiados y luego de hospitalizados y luego de fallecidos iba a tener este tipo de curva, ¿no? La curva más alta. Luego se tomaron decisiones el 15 de marzo, drásticas, extremas. Declarar un estado de emergencia es una decisión excepcional, y entonces se logró de que la curva no sea la curva más alta, sino esta curva que está en rojo, que es una curva que tiene menos pico en su altura, ¿no? Y luego hemos seguido tomando decisiones para que esta incluso baje un poco más. ¿Lo hemos logrado? Sí. Al nivel que quisiéramos todavía no, y por eso es que necesitamos seguir esforzándonos. Uno, en función del modelo matemático que use, puede encontrar cuántas personas hubieran fallecido si no hubiéramos tomado ninguna decisión, ¿no? Este análisis dice que podrían haber fallecido hasta 83.000 personas, y que con una trayectoria, porque seguirían los fallecimientos a llegar a más de 400.000 personas, ¿no? Es una proyección, ¿no? Si uno hace otro análisis y otro modelo matemático, puede que no sean 80.000, que sean 60.000, o sean 50.000 o 100.000. Lo que sí todos coinciden, que si no hubiéramos hecho nada, no estaríamos hablando que a la fecha tenemos lamentablemente hoy 1.444 personas que han fallecido producto del COVID-19 confirmado, ¿no? La información que nos reporta el Ministerio de Salud. Si no se hubiera hecho nada, seguramente eran 50.000, 60.000, 80.000. Eso puede obedecer a diferentes tipos de análisis, pero sí sería muchísimo más, y eso es lo que se ha evitado con el esfuerzo de todos los peruanos, de todos, el esfuerzo de usted, de nosotros, para poder contener un avance de contagio altísimo, ¿no? Porque el contagio se mide con un factor que los estudiosos lo llaman el factor R, el factor R. El contagio, si el factor R es 1, quiere decir que cada persona positiva contagia a una persona. Es decir, ahí la epidemia se mantiene, ni aumenta ni disminuye. Si el factor R de contagio es más de 1, quiere decir que está aumentando cada día más el número de contagiados. Entonces, como es lógico, el objeto es hacer todo el esfuerzo para que R sea menor de 1, para que cada vez haya menos contagiados. Seguirán habiendo contagiados menos, y eso es la segunda lámina que también hoy día se ha expuesto en el foro del Acuerdo Nacional. Y ahí pueden ver las diferentes etapas en las que hemos estado nosotros en estos últimos 2 meses, ¿no? ¿Qué pasaba el 15 de marzo cuando se tomó la decisión? El R en el Perú era de 3, es decir, cada persona que estaba contagiada con el COVID-19, en promedio, contagiaba a 3 personas. Y entonces se tomó la decisión drástica de la inmovilización obligatoria, las restricciones que todos conocemos, y hemos visto cómo ha ido bajando gradualmente de R3 a R2, es decir, que cada persona ya contagiaba 2, pero no es suficiente, y entonces incluso se nota en la información pública que cada día se da, que ha habido un periodo que incluso nuevamente subió un poco el R de 2 a 2.3, 2.4, y luego a partir ya del 8 de abril, un nuevo esfuerzo nacional de todos comenzó a tender la curva hacia abajo, hasta el nivel que más o menos nos encontramos. Estamos aproximadamente en un R de 1.4 actualmente. Quiere decir que todavía el contagio aumenta. No a los niveles del inicio, que contagiaba R3, es decir, cada contagiado positivo a 3 personas, pero estamos todavía por sobre
el R1, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, todavía este esfuerzo no lo hemos concluido. Entonces, tenemos que continuar en este esfuerzo de lograr contener esta epidemia. ¿Hemos avanzado bastante? Claro que hemos avanzado bastante, ¿no? Y por eso hemos tenido resultados que son completamente diferentes a los que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada. Pero todavía falta ubicar, como todos hemos visto, cuáles son los sitios donde hay gran aglomeración de gente, y ahí es donde está el contagio. Hemos visto en las entidades bancarias, en los bancos. O sea, tenemos que todos hacer un esfuerzo para no hacer estas grandes concentraciones. Sabemos la importancia de poder cobrar el bono económico que como gobierno estamos dando, pero hemos dado varias alternativas para que no necesariamente tengan que ir al banco. Mucha gente incluso va al banco no a cobrar, va al banco a averiguar si es que está considerado en el bono, cuando eso está a través de una llamada al teléfono correspondiente para determinar si tiene o no tiene ya la posibilidad de hacer el uso del bono, que como ahora ya salió el día de hoy el decreto de urgencia correspondiente, ya está la autorización del bono universal, con un esfuerzo para llegar a más de 6.800.000 hogares con este bono de 760 soles. Ya se está comenzando a pagar, eso está generando aglomeración en algunas entidades bancarias, pero tenemos que responsablemente manejar estos espacios para no generar focos de contagio. También existen focos de contagio en los mercados y estamos haciendo un esfuerzo. Ayer hemos tenido una reunión virtual con la que hemos tenido hoy en el Foro Nacional con los representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú, la AMPE, y con esta asociación hemos visto los mecanismos para hacer un esfuerzo conjunto. Los municipios que tienen como su responsabilidad la administración y control de los mercados, para que nosotros a través del Ministerio de Agricultura podamos juntos e incluso a través del Ministerio de Economía y Finanzas dar los recursos económicos necesarios para que los mercados se mejoren, se ordenen, se modernicen. Sabemos que no podemos prescindir de los mercados, sino donde la gente va a adquirir sus productos de primera necesidad, en los mercados, pero mercados que no sean focos de contagio, que no un vendedor que esté positivo esté contagiando a todos los clientes que van a adquirir los productos en ese mercado. Mercados con orden, con limpieza, mercados que permitan ir y tener la seguridad de que no vamos a contagiarnos. Ese esfuerzo tenemos que hacerlo y tenemos que continuarlo, o sea, tenemos que insistir en ese esfuerzo. Hemos avanzado bastante, sigamos avanzando lo poco que nos queda para decir de que ya tenemos controlada la enfermedad. ¿De quién depende? De nosotros. Vemos gente que cada vez más circula por las calles. No hemos aún terminado el estado de emergencia, no hemos llegado también al objetivo que tenemos de la tasa de contagio menor a 1. Entonces, ratifiquemos nuestro esfuerzo. Hemos visto de que la gente masivamente cuando sale lleva sus mascarillas, pero muchos las llevan y no se las colocan o se las colocan mal. Un esfuerzo de responsabilidad de todos, depende de nosotros, nadie más de nosotros, para poder terminar este último tramo que nos falta para poder superar esta difícil enfermedad. Motivo importante de esta reunión también, y se ha dedicado varios minutos a la ministra de Economía y Finanzas para que pueda exponer ante todos los integrantes del Foro Nacional todas las medidas que hemos hecho en estos 50 días. Medidas para apoyar a las instituciones de salud, es decir, cómo fortalecemos nuestra respuesta en salud, las medidas que hemos tomado para dar recursos para que nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas puedan dar la seguridad del caso. Hemos también, y ha hecho un resumen la ministra
ministra de Economía y Finanzas, todo el esfuerzo que estamos haciendo para atender a las personas, porque si no está desarrollándose con normalidad las actividades económicas, las familias no tienen los ingresos necesarios y suficientes para mantenerse, y estamos haciendo diversos tipos de esfuerzos, no solamente el bono, sino también la disponibilidad de recursos que son de los propios trabajadores que tenían en algunas cuentas para que puedan disponer en esta época de crisis, en esta época de emergencia. Todo eso se ha explicado y también se ha tomado conocimiento, pero no solamente lo que ya hemos hecho, sino lo que planteamos hacer para que en este proceso, en la medida que vamos llegando a tener una tasa de contagio menor de 1, poder ahí también gradualmente y con el cuidado necesario, verificado, poder algunas actividades comenzar a iniciarlas para generar fuentes de trabajo que requiere toda la población. Pero ese es un proceso gradual. Quizás se entendió de que en esta semana, por ser la primera semana de mayo, comenzaba la actividad y se generó una expectativa con presencia mucho más de lo normal de personas, de ciudadanos en las calles de Lima y de las diversas regiones del país. No, esto es un proceso gradual, y conforme vaya acreditándose de que está garantizada la seguridad de una actividad para que se evite el contagio con el desempeño de esa actividad, recién ahí se podrá. Por eso hemos dicho, es en el transcurso del mes de mayo que nos hemos puesto como tarea reinicio de algunas actividades. Hay que incidir en los focos de infección, mercados, bancos y también en el transporte público. Estamos haciendo esfuerzos para, con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, con el sistema financiero, ver qué medidas adicionales tomamos para evitar que esos focos de contagio sigan manteniendo alta la tasa a nivel nacional. Para ello seguimos trabajando en diferentes aspectos, y dos normas importantes que hemos aprobado en Consejo de Ministros y que paso a informar, es un decreto legislativo, es un proyecto de ley que hemos aprobado en Consejo de Ministros para que el Congreso lo apruebe. Hoy hemos ingresado este proyecto de ley al Congreso de la República para, a instancias del Ministerio de Justicia, dar algunas modificaciones y facilidades para que el Poder Judicial pueda hacer un análisis de estos más de 30.000 personas que están privadas de su libertad, pero que no están sentenciadas, que están en las cárceles, pero están sin sentencia, están en calidad de procesados. Entonces, en este momento, donde debemos analizar la problemática de diversos sectores, la problemática del INPE es una de las problemáticas que hay que darle una atención especial. Como Ejecutivo, estamos ya en un proceso de conmutación de penas sin indultos a personas sentenciadas, pero que por sus características pueden salir. Ya salió el primer grupo de personas, mujeres que están en situación con niños menores de 3 años ahí en la prisión, con sus hijitos pequeños, o mujeres que están embarazadas, o que están con enfermedades preexistentes que pone su situación muy comprometida, su situación de salud. Entonces estamos nosotros viendo, pero estamos trabajando con las personas que están sentenciadas, pero tenemos más de 30.000, que es más del 30% de las personas privadas de su libertad que están en condición de procesada. Para eso es que hemos presentado un proyecto de ley que esperemos que el Congreso de la República rápidamente lo apruebe para que el Poder Judicial pueda intervenir en esta situación tan delicada muy pronto, con la urgencia que se requiere esta situación. Adicionalmente, hemos aprobado un decreto de urgencia, específicamente el decreto de urgencia 1476, referido a la educación
privada. Lo que queda absolutamente claro es que en el corto y mediano plazo las clases no pueden ser presenciales. Los alumnos de inicial, primaria, secundaria, de educación técnica superior, de educación universitaria, van a tener que hacer todavía por un buen tiempo las clases a distancia. Hemos hecho un gran esfuerzo a través del Ministerio de Educación para que estas clases en todas las instituciones públicas se hagan a través de Aprendo en Clase. Hemos visto los mecanismos y estamos trabajando con los docentes para que interactúen con los alumnos y sabíamos que al inicio iba a ser complejo y difícil, pero poco a poco la misma necesidad está generando los mecanismos de mejora continua para tener un dictado de clases que sea aceptado por los alumnos, por los padres de familia y en general por el sistema educativo. Pero la educación no solamente es la educación pública, también hay educación privada. Y había muchas quejas de padres de familia sobre que la educación privada, considerando que también es remota, un análisis simple concluye de que es menos costo y en consecuencia debería haber una disminución en la pensión de los estudiantes. Algunos colegios lo han hecho, otros no lo han hecho. Otros colegios han hecho una disminución de la pensión mínima, casi imperceptible. Y entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuánto debe de descontarse a la pensión de pasar a una educación presencial a una educación a distancia? Entonces, lo que establece este decreto de urgencia es la transparencia de la información. Tiene que hacer las entidades educativas privadas, tienen que hacer precisamente una justificación del costo de los servicios de educación que prestan. Y decir, miren, mi costo antes, cuando era presencial, y hacer un análisis de costo, hacer un presupuesto, era este. Y ahora que es a distancia es este otro, lo que justifica cuál es el descuento. Pero eso tiene que ser público y tiene que ser transparente para que los padres de familia, con el conocimiento de esta información, digan, estoy de acuerdo, acepto esta nueva pensión. Y los que no acepten tengan la posibilidad de cambiar de institución educativa. Pueden pasar a otra educación privada que sí les dé los costos que considere convenientes y adecuados el padre de familia, o incluso pueden pasar a la educación pública, que el Ministerio de Educación está en un proceso de abrir nuevamente las matrículas para poder aceptar a los alumnos de la educación privada que no les justifique a los padres de familia el costo de la pensión. Esto se ha aprobado hoy y ha salido publicado hoy en un decreto de urgencia para conocimiento de todos los padres de familia que estaban preocupados por este aspecto, ¿no? Es lo que queríamos dar a conocer el día de hoy, un tema que también es de preocupación no solamente de las personas involucradas, sino de la población en general, es este intento muy importante de personas tratando de regresar a sus regiones de origen, ¿no? Estamos cada vez mejorando la forma de articulación entre nosotros como gobierno y los gobiernos regionales y también ya involucrando a los municipios para que puedan recepcionar a sus paisanos, a sus coterráneos que quieren regresar a sus lugares donde salieron alguna vez seguramente con otro tipo de expectativas de vida, de trabajo, y ahora quieren regresar porque esta situación de crisis, de emergencia es compleja para todos y en consecuencia ya esta coordinación que al inicio fue difícil y que permitía el retorno de pequeñas cantidades de ciudadanos y a través de un esfuerzo de la PCM, del Ministerio de Ambiente, que le hemos delegado esta responsabilidad a la ministra Fabiola Muñoz, ya se han logrado trasladar a sus regiones de origen a más de 19.000 personas. Y entonces seguiremos haciendo esfuerzo en la medida que haya la seguridad del caso del traslado y la seguridad del caso para evitar también
que no sean un riesgo de contagio cuando regresen a sus propias regiones. Así que hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero hay toda la voluntad de seguirlo haciendo junto con todos ustedes.